Muy bien, como habíamos indicado, vamos a empezar a hablar de la bicameralidad ahora en diálogo abierto. Y para eso hemos convocado a una politóloga y experta en Derecho Constitucional académica. Ella es la doctora Milagros Campos, que nos visita. Además, nos da mucha alegría que tengamos a una politóloga. Es un poco difícil últimamente conseguir a señoras, damas que sepan de estos temas porque no sé por qué. Pero ahora tenemos a una politóloga en nuestro programa y estamos muy contentos por eso. Bienvenida, Milagros, un gusto. Muchas gracias, Maite, y gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Y Ever Joel Campos está también a través de la línea, así que vamos a compartir también vía la tecnología esta mesa, este panel. Bueno, muchas gracias, Ever, también por estar con nosotros a través de la tecnología. No, gracias, Maite, por la invitación, y aprovecho también para saludar a mi querida amiga, la profesora Milagros Campos. Muy bien, estamos entre profesores. La primera pregunta que les quisiera hacer entonces directamente es: ¿cuáles son los beneficios de volver a la bicameralidad en el Perú? ¿Es en verdad tan interesante como suena o va a tener sus inconvenientes? A ver, vamos a empezar con Milagros. Sí, claro. Mira, yo lo primero que quiero decir es que cuando uno piensa en una reforma, lo hace porque hay un problema identificado y crees que justamente la reforma, en este caso la bicameralidad, va a solucionar esos problemas o va a contribuir, digamos, a tener un escenario mejor. De hecho, parte de los problemas que tenemos es, pues, esta desafección hacia la política y hacia los partidos. En general, los problemas que se ven en el Congreso siempre hay que buscarlos fuera de él, decía el profesor Pedro de Vega, ¿no? Entonces, la bicameralidad tiende a buscar solucionar, desde mi punto de vista, dos problemas específicos. Ajá. Diría que el de la representación. Tenemos un Congreso muy chico, elegido con un solo criterio. La posibilidad de que la Cámara de Senadores se elija con un criterio y la de diputados con otro enriquece claramente la representación. Para poner solamente un ejemplo, en Lima cada congresista representa a 270.000 electores aproximadamente. En el caso de Moquegua, 70.000. Entonces, tenemos ahí claramente un problema de subrepresentación. No es solamente el caso de Lima, podría mencionar el caso de Cusco también. Entonces, representación de un lado y del otro lado el tema de la deliberación. Yo estoy en la línea, y quiero decirlo abiertamente, de que el sistema político ha mostrado que el unicameralismo ha llegado, digamos, al límite y nos ha mostrado una serie de inconvenientes. Uno de ellos, la deliberación. Dos cámaras permitirían fortalecer esa deliberación y hacerlo público, porque entre que diputados aprueba una norma y se debate en senadores, hay un espacio de tiempo, hay criterios diferentes para debatir. Así es que yo diría esos tres temas. Primero, reformas porque son necesarias. Segundo, mejorar la deliberación. Y tercero, mejorar la representación. No sé si, Ever, tú coincides con Milagros o tienes alguna disonancia. No, yo coincido plenamente con lo que señala Milagros. Solamente agregaría un punto, ¿no? Yo creo que efectivamente un Congreso bicameral generaría incentivos para optimizar la deliberación pública. Nosotros tenemos un problema muy serio, Maite, con el Congreso unicameral, porque lamentablemente los congresistas tienen unos incentivos muy fuertes para omitir el cumplimiento de los requisitos para garantizar discusiones amplias, plurales, robustas acerca de la aprobación de normas, por ejemplo. En el Congreso actual existe una figura denominada requisito de doble votación. O sea, formalmente, el reglamento del Congreso señala que todas las iniciativas que aprueba el Congreso tienen que ser votadas al menos 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica sucede que alrededor del 85% de todas las proposiciones legislativas que tendrían que cumplir con ese requisito son exoneradas del mismo. Es decir, está un poco como pintado en la pared el requisito de la doble votación. Y eso lo único que evidencia es que este Congreso unicameral, como señalaba Milagros, pues ciertamente no ha sido muy exigente, no ha sido muy exhaustivo en el cumplimiento de las garantías de una deliberación plena. Un Congreso bicameral nos podría ayudar a mejorar eso,
porque le guste o no a sus integrantes, necesariamente tendría que haber un doble debate. Y luego lo que yo diría es que un sistema bicameral por lo menos permitiría que se evite lo que se conoce como la inflación legislativa. Es decir, haría que de todas formas el Congreso medite un poco más, reflexione un poco más acerca de las decisiones políticas que adopte. Y eso de por sí ya sería una ganancia. Ahora, a ambos les comento, esto pinta bien, digamos, desde el punto de vista teórico, si es que todo funcionase como un reloj suizo, pero la situación no es así. Y en verdad estos anhelos que están ustedes proyectando se van a condensar o se condimentan pues con la realpolitik del Perú. Y lo que la sensación, y lo que la población siente, más bien la sensación es más congresistas, más, vamos a ser honestos, más otorongos para que robe, que no sé qué. Ante ese comentario, ¿ustedes cómo podrían defender su posición? O sea, ¿la bicameralidad puede elevar la calidad de quienes postulan al Parlamento o eventualmente no? O sea, ¿vamos a tener más congresistas con el bajo nivel que tienen? ¿O hay que hacer en paralelo una reforma vinculada a los partidos políticos? Porque finalmente de ahí es donde sale. No sé, vamos a empezar con Ever y hoy volvemos contigo, Milagros, por favor. Adelante, Ever. Te agradezco, Maite, que lo hayas planteado así, porque efectivamente yo estoy a favor de la bicameralidad como idea, como planteamiento teórico, pero no estoy en particular a favor de la bicameralidad planteada por este Congreso en los términos en que lo ha planteado, básicamente por razones políticas. O sea, me parece que un Congreso con la falta de legitimidad de además en un escenario de crisis de representación tan aguda como la que padecemos, ciertamente no parece ser el más indicado para impulsar una reforma de las características de la bicameralidad, porque no nos olvidemos que es una reforma que implica el cambio de por lo menos 53 artículos de la Constitución. Eso equivale prácticamente a la cuarta parte de toda la Constitución. Estamos hablando de una reforma de la Constitución orgánica muy profunda. Y para eso se necesita convencer antes que imponer. Me parece que en eso el Congreso lamentablemente no ha hecho la tarea, ¿no? Ya lo hemos visto nosotros la semana pasada, en donde congresistas pues prácticamente presionaban a sus colegas pues para ver si se sumaban, ¿no? a esta medida. O congresistas que no tenían claro de qué trataba la propuesta de la bicameralidad. Y eso a mí en lo personal me preocupó mucho, porque si incluso los congresistas que estaban respaldando la bicameralidad no tenían claro de qué trataba, pues eso lo único que evidenciaba es que en realidad no había una convicción muy firme a favor de esta iniciativa, sino más bien, lamentablemente, pues unos intereses políticos coyunturales, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, lo que necesitamos es replantear los términos de este debate, darle una mayor seguridad al país de que lo que se está haciendo en realidad apunta a una reforma política integral, que es necesaria, y sobre todo que el Congreso haga un esfuerzo mayor para tratar de convencer, para ampliar un poco la cancha de la conversación sobre este gran tema, en lugar de imponer una medida que es percibida como una arbitrariedad. Muy bien, Milagros, ¿opinas lo mismo? Esto, si logramos esa bicameralidad, ¿sería ilegítima en los planteamientos? Normalmente estamos de acuerdo con el profesor Ever Campos, con quien he compartido muchos espacios también en la universidad. Y yo lo que diría es que nos enfrentamos aquí frente a esta disyuntiva que es primero el huevo o la gallina. Primero conseguimos legitimidad y después buscamos hacer reformas o justamente hacemos reformas para conducirnos a un escenario mejor. Yo diría que si echamos en retrospectiva una mirada, los parlamentos que han hecho reformas no han tenido tampoco legitimidad, ¿de acuerdo? Pensemos solamente cuando pasamos del distrito único a las circunscripciones que tenemos hoy, que permiten que haya representante en todos los departamentos del país, lo hizo el Congreso del 2000. Y así podría señalar una serie de ejemplos. Acá no tenemos que ver tanto, digamos, que los votos son neutros, no importa quién vota. Necesitamos los votos para lograr que se hagan reformas. Por supuesto, esos votos, y bien dice Ever, creo que hay un punto central. Tiene que haber justamente debate y deliberación, y creo que hacia eso apunta.
Y ahí creo que los retos en toda reforma son el hacerlo con las élites, es decir, los políticos que votan, ¿no? Con las élites, podría mencionarlo, eso es un término en general, con las élites profesionales, con quienes estamos hablando de ese tema todo el día, y al mismo tiempo buscar la legitimidad con la población, con los ciudadanos, y explicar cómo, si es que el Congreso tiene poca aprobación, me dice que quiero es un Congreso más grande. Sí, justamente por eso, ¿no? Yo diría que justamente por eso. Y he mencionado otro tema que también me parece que es importante de referir. Cuando se hace una reforma como la bicameralidad, el número de artículos que se tocan es amplio porque a lo largo de toda la Constitución hay referencias al Congreso que es necesario ajustar. Por ejemplo, cuando se dice la máxima autoridad en el servicio la tiene el presidente de la República, luego los congresistas. Entonces allí corriges y dices diputados y senadores. El secreto bancario se puede levantar en tal caso y una comisión investigadora del Congreso, pones una comisión investigadora de diputados, pero no es cambio sustancial. Ya, esto es importante, o sea, nos estás diciendo, Milagros, que esos 50 y pico o 53 artículos que ha mencionado Ever no son sustanciales en sí, sino que básicamente implican agregar ya aquí una división. Tendremos la Cámara A y la Cámara B, la alta y la baja, los congresistas y los senadores, y entonces no estamos yendo al core mismo, al meollo mismo de los artículos. En ese sentido, no serán grandes modificaciones constitucionales como parecen. Así es, las grandes modificaciones que se han mencionado están referidas, por ejemplo, a la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. Debo decir que tanto la Comisión de Basel del 2001 como la Comisión de Reforma Política que integré propusimos la necesidad de eliminar ese voto de confianza porque está como implantado de los regímenes parlamentarios en nuestro presidencialismo. Es decir, a diferencia de Inglaterra, España o Alemania, que votan por la confianza a un ejecutivo que se forma porque solo eligen al Parlamento, en el caso nuestro, cuando va el gabinete a pedir el voto de confianza, está en funciones y no pide la confianza para el Ejecutivo porque el Ejecutivo ya está formado y se va a quedar allí. Entonces, esta eliminación es un tema que además ya tenía un dictamen, hasta donde recuerdo, aprobado por la Comisión de Constitución y no me parece que hace ruido, sino más bien que ayuda a que el sistema sea menos disfuncional. Estupendo. La segunda es el tema de la reelección, que solo lo dejo planteado. Creo que es necesario que nos sentemos a hablar de la reelección parlamentaria inmediata y del daño que ocasiona en el sistema político. Es verdad. Y para cerrar, Ever, últimos comentarios. Lamentablemente el tiempo ha sido corto, pero vamos a tener otra vez otra charla al respecto, porque esto, como bien han indicado ustedes, necesita más tiempo para digerirse y para que la población también lo entienda. Últimos comentarios, Ever, por favor. Pues yo quisiera compartir el entusiasmo de Milagros, pero lamentablemente en este punto no lo siento, básicamente porque creo que llevar adelante una reforma, por muy importante y necesaria que sea, como esta, en las circunstancias en las que nos encontramos con un Congreso tan desprestigiado, podría luego transmitir ese desprestigio a la reforma misma. Es decir, podría generar un escenario que haga inviable políticamente esta reforma, si acaso, como todo parece indicar, el Congreso no logra los consensos suficientes. Y lo segundo, y lo digo de manera muy rápida, un poco también en sintonía con lo que decía Milagros, ¿no? Es decir, Milagros dice, lo que se está haciendo ahora es unos cambios en la cuestión de confianza obligatoria para que ya no exista. Sí, claro, se está haciendo eso, pero es muy poco lo que se está haciendo. Yo creo que el Congreso está perdiendo una gran oportunidad, incluso en el escenario meramente propositivo, de plantear una reforma más profunda a nuestra Constitución orgánica a través de un diseño de un Congreso bicameral que realmente resuelva los problemas que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, nadie dice nada acerca de qué hacemos con la figura del juicio político para el presidente durante su mandato. Nadie dice nada acerca de qué hacemos con la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Nadie dice nada
sobre qué hacemos con la figura de la cuestión de confianza potestativa. Todo eso tiene que ver de alguna manera con la bicameralidad, y la propuesta que el Congreso está poniendo a consideración ciertamente no trata eso de forma muy profunda, ni mucho menos, ¿no? Muy bien. Entonces creo que se estaría perdiendo pues una gran oportunidad. Perfecto, les quiero agradecer a ambos, a Milagros en el estudio y a Eber allá a través de la tecnología. Dicho sea, este es un tema que necesita más tiempo para ser digerido y este tipo de charlas obviamente también nos permiten entender los pros y los contras y seguramente la vamos a repetir.